Viernes, 7 de marzo de 2025. Materia civil. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0050. Tipo, jurisprudencia. Interdictos de retener o recuperar la posesión. La resolución de segunda instancia que los decide es una sentencia definitiva, contra la que procede amparo directo. Legislación del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar cuál vía de amparo procede para reclamar la resolución de segunda instancia pronunciada en el incidente de retener o recuperar la posesión. Mientras que uno consideró que se trata de una sentencia definitiva reclamable en amparo directo, el otro estimó implícitamente que procede el amparo indirecto. Al haber analizado en revisión la sentencia dictada por un juzgado de distrito sin que se haya declarado expresamente que la vía fuera la directa. Criterio jurídico. La resolución de segunda instancia que decide los interdictos de retener o recuperar la posesión constituye una sentencia definitiva reclamable en amparo directo. Justificación. El artículo 16 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Veracruz prevé dos acciones de tutela directa de la posesión. A. De retener, contra los actos de perturbación, para que cese y se conmine al perturbador a no reincidir, y b. De recuperar, para obtenerla de nuevo ante su privación. En ambas se decide interinamente sobre la actual y momentánea posesión o sobre el hecho de la tenencia, sin profundizar ni dirimir aspectos de propiedad o de posesión definitiva. La legislación citada no prevé un procedimiento o tramitación específica ni sumaria para sustanciar los interdictos. Sin embargo, su encauzamiento en la vía incidental en términos de los artículos 539, 540, 541 y 542 del Código citado permite sostener que la resolución que les recae ventila una controversia entre partes relacionadas sobre derechos sustantivos y no adjetivos o procesales, como es la perturbación o privación de la posesión interina, actual o momentánea, cuya decisión tiene efectos definitorios y crea una situación jurídica que debe permanecer firme, con calidad de cosa juzgada únicamente sobre la tutela en forma provisoria de la posesión materia de dicho procedimiento, aunque no se dirima la propiedad o posesión definitiva, al ser ajenas al pleito posesorio interino. Por ende, la resolución de segunda instancia que decide los interdictos es una sentencia definitiva reclamable en amparo directo. Lo que resulta coherente con el sistema de amparo judicial que, por regla general, busca la concentración del examen de la regularidad de los actos jurisdiccionales, procesales o sustantivos en el juicio de amparo directo, cuando se dicta la sentencia o última resolución que les ponga fin, a efecto de evitar el uso indiscriminado de la acción constitucional para el control de todo tipo de actos judiciales. Pleno regional en materias administrativa y civil de la región Centro-Sur, con residencia en la Ciudad de México. 2 de 6. Registro digital, 203-0044. Tipo, jurisprudencia. Escritura privada. Para determinar si es fehaciente, debe acreditarse que quien vendió el bien inmueble era su propietario. Legislación del Estado de San Luis Potosí. Hechos. En un juicio extraordinario civil por inscripción definitiva de un contrato privado de compraventa se determinó que la persona actora no acreditó que la escritura privada exhibida se ajustara a los principios de certeza jurídica y tracto sucesivo, en virtud de que el documento base de la acción no contenía la cadena ininterrumpida de transmisiones de propiedad de las que había sido objeto el inmueble. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito establece que para determinar si una escritura privada es fehaciente, debe acreditarse que quien vendió el bien inmueble era su propietario. Justificación. Para que una escritura privada sea eficaz para lograr su inscripción conforme al artículo 54 de la Ley del Registro Público de la Propiedad y del Catastro para el Estado y municipios de San Luis Potosí, debe ser fehaciente y haberse elaborado en la época y con las formalidades de la legislación que permitía el traslado de dominio de bienes inmuebles de ese modo, ya que para que un acto jurídico adquiera validez y surta efectos debe cumplir con las formalidades previstas por la norma vigente al momento de su creación, en tanto que para determinar si es fehaciente debe acudirse al principio registral de tracto sucesivo, el que se refiere a que se acredite que quien vendió el bien inmueble era su propietario, pues la procedencia de la acción de inscripción de un inmueble en los términos señalados está reservada exclusivamente a los documentos que cumplan con ambas exigencias.
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil y Administrativa del Noveno Circuito. 3 de 6. Registro digital, 203-0047. Tipo, aislada. Imparcialidad. Conforme a dicho principio, la persona juzgadora que dictó la sentencia definitiva no puede integrar el tribunal de alzada que examine la legalidad de ese fallo. Hechos. Una persona interpuso recurso de apelación contra la resolución de primera instancia dictada en un juicio ordinario civil. Posteriormente, la persona juzgadora que resolvió el asunto fue designada magistrada por Ministerio de Ley y asignada a la Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México que conoció de dicho recurso. Por lo que se excusó de conocer de la apelación, al haber dictado la sentencia apelada. No obstante, formó parte de la integración de la sala responsable que resolvió y confirmó el fallo apelado. La persona quejosa promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la persona juzgadora que dictó la sentencia definitiva no puede integrar el tribunal de alzada que deba examinar la legalidad de ese fallo. Pues de hacerlo violará el principio de imparcialidad. Justificación. El derecho a una justicia imparcial deriva de los artículos 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El principio de imparcialidad es una condición esencial que debe revestir la persona juzgadora y consiste en el deber que tiene de ser ajena o extraña a los intereses de las partes en controversia y de dirigir y resolver el juicio sin favorecer indebidamente a alguna de ellas. Por tanto, su estricta observancia contribuye a garantizar a las partes el derecho fundamental de acceso a la justicia y que ésta se administre en forma objetiva y completa. El legislador ha plasmado las hipótesis en las que las personas juzgadoras deben excusarse para conocer de un asunto, como un mecanismo para asegurar el principio de imparcialidad, pues resulta de vital importancia que, al impartir justicia, las decisiones sean objetivas y ajenas a cualquier influencia o prejuicio procesal, personal o político. Conforme a los artículos 170, fracción X, y 191 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, aplicable para la Ciudad de México. Si una persona juzgadora dictó sentencia en un juicio está impedida para intervenir en la resolución del recurso de apelación interpuesto contra el referido fallo. Pues es evidente que existe un elemento objetivo que afecta de forma directa e inmediata la imparcialidad con que debe conducirse. El recurso de apelación es un recurso vertical o de alzada a través del cual el tribunal de segunda instancia, como titular de la jurisdicción originaria, examinará la legalidad de la resolución recurrida. Al tratarse de un recurso de alzada que, por tanto, emite el superior de instancia del juzgador que emitió el fallo apelado. Esto presupone que en la segunda instancia deben intervenir personas juzgadoras distintas de la autoridad judicial que emitió la sentencia recurrida. Si se permite que quien dictó la sentencia de primera instancia intervenga para resolver la apelación contra ese fallo, no se garantiza la objetividad e imparcialidad que debe existir en la actuación de la autoridad judicial. Además, se desnaturaliza la apelación como recurso vertical o de alzada. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 4 de 6. Registro digital, 203-0061. Tipo, aislada. Notificación por lista. Si se advierte discrepancia en las fechas asentadas en el expediente físico y en el electrónico, CICE, debe prevalecer la información de este. Si se corrobora que la persona notificadora dejó de contabilizar días inhábiles. Hechos. En un juicio de amparo no fue posible notificar de forma personal a la parte tercera interesada. Por lo que la persona actuaria le dejó aviso a fin de que compareciera a notificarse al órgano jurisdiccional en el plazo de 2 días hábiles. Al no presentarse la notificación se practicó por medio de lista. La tercera interesada interpuso recurso de queja contra el auto que admitió la demanda de amparo, el cual fue desechado por extemporáneo. La recurrente interpuso recurso de reclamación. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando existe incongruencia entre lo asentado por la persona notificadora en el acta de notificación del expediente físico y el registro asentado en el sistema integral de seguimiento de expedientes, CICE, debe prevalecer la fecha de publicación realizada en este último. Si el órgano jurisdiccional corrobora que la persona actuaria dejó de contabilizar días en los que no se podían practicar actuaciones judiciales ni correr
Términos procesales. Justificación. Con independencia de lo señalado por la persona actuaria en el expediente físico. Al órgano jurisdiccional no deben pasarle inadvertidos los días en los que no se pueden llevar a cabo actuaciones judiciales ni correr términos procesales. Por tratarse de días inhábiles conforme a lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo. Además, el artículo 27, fracción inciso C, de la citada ley, establece que, una vez fijado el aviso judicial por la actuaria, la persona buscada contará con 2 días hábiles para acudir al órgano a notificarse personalmente, y en caso de no hacerlo se le notificará por medio de lista. También señala que la notificación por lista se realizará en la página electrónica. De lo anterior se deduce la obligación de realizar conjuntamente, en la misma fecha, la notificación por lista en el expediente físico y en la página electrónica del CICE. A fin de respetar cabalmente las formalidades esenciales que rigen el procedimiento y el derecho de acceso a la justicia, debe prevalecer la notificación electrónica registrada en el CICE sobre la razón asentada por la persona actuaria, si se corrobora que la fecha asentada por la notificadora en el expediente físico es incongruente, no solo por ser distinta a la asentada en el sistema referido, sino por no tomar en cuenta días en los que no se podían practicar actuaciones judiciales ni correr plazos procesales. Estimar lo contrario implicaría dejar en estado de indefensión a la parte afectada y convalidar la flagrante contravención en que incurrió la persona actuaria a los artículos 19 y 27, fracción, inciso C, citados, al practicar una notificación por lista cuando aún no transcurría en su integridad el plazo de 2 días hábiles con el que contaba la parte respectiva para comparecer al órgano jurisdiccional a notificarse, lo cual trasciende en su perjuicio en el cómputo para hacer valer su derecho. 11º Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 203-0060. Tipo, jurisprudencia. Nombre de las personas físicas. La falta de coincidencia entre el asentado en la demanda por quien promueve un juicio en representación de otro y en el poder notarial exhibido para acreditar su personalidad, justifica que se ponga en duda que se trata de la misma persona. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar si existe incertidumbre sobre la personalidad de una persona física cuando promueve un juicio con un nombre compuesto por 2 nombres propios y 2 apellidos, en representación de otra, y exhibe un poder notarial otorgado a una persona cuyo nombre se compone únicamente por uno de los nombres propios. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la falta de coincidencia total entre el nombre de quien promueve un juicio en representación de otra persona y el asentado en el poder notarial exhibido para acreditar su personalidad, si genera incertidumbre y justifica que la persona juzgadora dicte las providencias necesarias para esclarecer si existe identidad entre ambas personas. Justificación. Del análisis de la regulación del nombre de las personas físicas, los principios de autonomía de la voluntad e inmutabilidad que lo rigen y la doctrina jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el nombre se compone de ciertos signos, nombres propios y apellidos, que sirven para individualizar a la persona, identificarla y distinguirla de otras en el contexto de sus relaciones sociales y jurídicas. Si una persona física con un nombre compuesto por 2 nombres propios y 2 apellidos promueve un juicio en representación de otra, pero exhibe un poder notarial otorgado a una persona cuyo nombre se compone por solo uno de esos nombres propios y 2 apellidos, a la luz del principio de seguridad jurídica, se justifica que se ponga en duda su personalidad y se ordene que esa cuestión se ventile y aclare conforme a las formalidades y reglas que regulen el procedimiento respectivo. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro Digital, 203-0066. Tipo, jurisprudencia. Prescripción adquisitiva de inmuebles conforme al artículo 1248 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. No es aplicable la jurisprudencia 1A/J, 2/2022, 11ª. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al decidir sobre la procedencia de la acción de prescripción adquisitiva de un inmueble derivada de una posesión por 20 años de
Acuerdo con la legislación civil del Estado de Guanajuato. Mientras uno decidió que era aplicable la tesis de jurisprudencia 1A/J 2/2022, 11ª, con lo cual, implícitamente, consideró que ya no lo era la diversa 1A/J 19/2007, el otro resolvió que esta última es la observable al haber analizado específicamente la legislación citada. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que la tesis de jurisprudencia 1A/J 19/2007 rige la prescripción derivada de la posesión por 20 años prevista en el artículo 1248 del Código Civil para el Estado de Guanajuato. Y que le resulta inaplicable la tesis de jurisprudencia 1A/J 2/2022, 11ª. Justificación. Del análisis histórico-legislativo de las figuras de la posesión y la prescripción adquisitiva de inmuebles reguladas en las legislaciones federal, para el Estado de Guanajuato y para la Ciudad de México, así como de su interpretación jurisprudencial y doctrinal, se concluye que el citado artículo 1248 contiene una disposición especial aplicable a la posesión por 20 años aun cuando sea de mala fe y sin justo título que expresamente establece que no es necesario acreditar la causa generadora de la posesión. Su redacción permite entender que el legislador concibió la idea de que a la posesión de 20 años, dado lo prolongado de ese lapso, debe asociarse una presunción en el sentido de que se tiene por probada la posesión civil y su causa generadora, salvo prueba que las desvirtúe. Se trata de una regla especial que no se contiene en la legislación de la Ciudad de México y sus análogas que fueron analizadas por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia 1A/J 2/2022, 11ª, por lo cual este criterio le resulta inaplicable y, en cambio, debe seguir rigiendo la tesis de jurisprudencia 1A/J 19/2007 que interpretó específicamente la legislación de Guanajuato. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.